Hola a todos, en este video quiero hablar sobre quién o qué le da valor al dinero y para eso voy a hacerlo desde un punto de vista histórico. A simple vista, esta pregunta parece ser muy directa y debería tener una respuesta bastante obvia, pero como lo vamos a ver a lo largo de este video, el dinero ha cambiado no solamente su forma, sino la manera de que interpretamos qué es el dinero como medio de intercambio, como instrumento de almacenar valor, como instrumento de unidad de medida y para las personas que quieran, digamos, mayor referencia sobre este tema, recomiendo muchísimo Jonathan Barth. En su página de YouTube tiene un playlist que se llama La Historia del Dinero. Interesantísimo, el playlist de videos son bastante buenos, bastante bien investigados. También, evidentemente, está el libro de Murray Rothbard, está el libro de Milton Friedman de la historia monetaria de los Estados Unidos. Así que cualquiera que esté interesado en investigar un poquito más sobre este tema, definitivamente que vale la pena dedicarle tiempo. Empecemos por lo básico y es ¿qué es dinero o qué definición le podemos dar al dinero? Hay realmente tres definiciones económicas del dinero. La primera es un instrumento comúnmente reconocido como medio de intercambio. Si nos vamos a una época en la que no teníamos dinero, las personas tenían que intercambiar a través de trueque. El trueque se hace bastante difícil porque tienes que tener una coincidencia de lo que se necesita. Es decir, si yo tengo, por un ejemplo muy sencillo, yo lo que tengo es café, pero lo que yo quiero es naranjas, tengo que ir a buscar a una persona que tenga naranjas y que quiera café y que ambos estemos de acuerdo en cuánto vale el café en relación a las naranjas para poder tener un intercambio. El primer problema se origina cuando si yo tengo café y la persona que tiene naranjas, esa persona con naranjas no quiere mi café, quiere otra cosa. Entonces yo tendría que ir a buscar a una persona que esté dispuesta a cambiar mi café por eso, para que entonces yo regrese a esa persona original con las naranjas para intercambiar. Entonces el dinero de cierta manera reduce el costo de transacción siendo un medio de intercambio reconocido y comúnmente reconocido. Y esta palabra comúnmente reconocido es importante. Y ya lo vamos a ver a lo largo del video qué quiere decir comúnmente reconocido. Una segunda definición de dinero es que es una unidad de medida. Y esta unidad de medida es importante porque al tener un sistema de precios, que es una de las cosas más importantes que se ha hecho en la historia de la humanidad, crear un sistema de precios, las cosas pueden de cierta manera intercambiarse, porque nosotros podemos saber el valor relativo que tiene una cosa versus la otra. El sistema de precios no fue creado por nadie, lo que Friedrich Hayek llamaba era un orden espontáneo. El precio es una señal que de cierta manera te está diciendo cuánto la sociedad valora la producción de algo y por supuesto eso va a definir la cantidad de compra y de venta, la oferta y demanda de ese producto. El precio es una señal de una oferta y la demanda que sin necesariamente saber absolutamente toda la información del mercado nos está transmitiendo cuánto las personas valoran ese bien o servicio. Entonces, segunda definición, es una unidad de medida. Y por último, es una manera de almacenar valor. Por supuesto que nosotros podemos decir en nuestros ahorros que nuestros ahorros se miden en una unidad económica. O que, por ejemplo, cuando nos pagan nuestro salario, ahí nos están diciendo cuánto es el valor que hemos estado generando para la compañía que trabajamos, para el cliente al que le estamos ofreciendo un servicio. Entonces, es una medida que almacena valor de cierta manera y puedes utilizarla para intercambiarlo por otros bienes y servicios. Ahora, ¿cómo surgió el dinero? Hay tradicionalmente tres teorías de cómo se creó el dinero. La primera es que fue orden espontáneo del mercado, que es la teoría del mercado. Básicamente existían transacciones y las personas empezaron a ver cuáles eran los medios que podían utilizar. De hecho, el crédito ha sido una manera de utilizar dinero. El crédito no es papel moneda, el crédito no son monedas de oro o de plata. El crédito básicamente en ciertas comunidades, tú decías, bueno, yo esta persona le di tal bien o servicio, entonces él me debe tanto y me lo va a devolver en tantas unidades. Se habla que en la antigüedad uno de los sistemas que utilizaban en la antigua Mesopotamia era que agarraban una vara, le ponían ciertas rayas, partían la vara por la mitad y de esa manera se podía saber cuánto le debía esa persona a la otra. Es un instrumento bastante interesante para medir el crédito. Por supuesto que también después en la Edad Media, cuando se empezó a crear la banca, teníamos lo que se llama bookkeeping, en el que básicamente en un libro se registraba cuánto alguien me debía, cuánto yo le debía a alguien, y ahí tenías cierta manera de intercambiarlo. Esto era bastante útil cuando empezaron a surgir ciertas unidades de medidas que no eran
portables o que no eran portátiles, mejor dicho. Un ejemplo de esto, en la América colonial, en Estados Unidos, una de las maneras en las que se le pagaba a las personas era con tabaco, y las personas con altos salarios se les pagaba bastantes libras de tabaco, cosa que no era que una persona llegaba con varias mochilas de tabaco y con eso se lo fumaba todo, o con eso andaba por ahí esparciendo tabaco. No, eso se llevaba en un libro y se tenía un registro de cuánto crédito tenía esa persona. De hecho, esto era uno de los roles principales que tenía la banca, era crear crédito. Voy a hablar de eso más adelante. Así que ahí teníamos también una manera en la que existía digamos, un mecanismo de mercado en la que las monedas se iban creando en comunidades pequeñas y donde podía haber, digamos, fácil intercambio. Otra teoría de cómo surge el dinero es que el gobierno lo impone, que el gobierno decide. Esta a muchas personas le tiene sentido porque es lo que tradicionalmente vemos, el dinero lo crea el Estado, entonces el gobierno es el que decide qué es el dinero. Aquí obviamente, por ejemplo, en muchos imperios el que creaba el dinero tenía la cara de los gobernantes o era emitido por el gobierno. Entonces muchas personas piensan que bueno, fue el gobierno el que originalmente diseñó el dinero. Y por último es la teoría social, en la que básicamente las personas en los intercambios se daban ciertos tipos de regalos o que tenía cierto simbolismo pasar de persona a persona y de generación a generación algunos objetos de valor. Y que esta fue, digamos, una analogía a cómo el dinero se fue creando. La realidad que debería ser, de cierta manera, una combinación de las primeras dos, en la que tú tienes la teoría de mercado, en la que el dinero espontáneamente sale como una manera de reducir el costo de las transacciones y permitir que las transacciones se hagan de una manera más eficiente, y al mismo tiempo nosotros sabemos que el gobierno al final es el que de cierta manera emite el dinero y da respaldo al dinero. Por aquí vamos a hacer un par de aclaraciones, como por ejemplo, si el gobierno emite el dinero, ¿es él el que le pone el valor o es el gobierno de otros países el que le pone valor a otras monedas en relación a cuánto demandan? O mejor dicho, si nosotros estamos hablando de que el dinero surge por el orden espontáneo y no surge porque un gobierno decide cuánto vale, ¿quién define el valor? Esta pregunta es importante. Ahora, tradicionalmente se ha utilizado a lo largo de la historia metales preciosos como dinero. Y hay varias razones por las cuales los metales preciosos, vamos a hablar específicamente de la plata y del oro, aunque no han sido los únicos, se ha utilizado bronce a lo largo de la historia, se ha utilizado el cobre a lo largo de la historia, pero hay unas razones muy puntuales por qué el oro y la plata en diferentes culturas en el mundo, en diferentes momentos de la historia, han utilizado esos dos metales como dinero. Una de esas es evidentemente la durabilidad. Pueden durar miles de años las monedas de oro sin que se dañen. Eso lo hacían a una gran ventaja a otros tipos de monedas que existían, que evidentemente a lo largo del tiempo se podían desgastar. Tienes homogeneidad. Una moneda de oro de alguna parte del mundo es igual a otra moneda de oro de otra parte del mundo en cuanto a la calidad del material. Sin embargo, esto no es lo mismo, y volvemos al ejemplo del tabaco. Tú puedes tener tabacos de diferentes calidades, así que no necesariamente si era dinero reconocido en Virginia iba a ser dinero reconocido en otras partes de los Estados Unidos. En lo que era lo que se llama New Netherlands, que es lo que hoy en día es Nueva York y esa parte de los Estados Unidos en la época colonial, se utilizaba mucho piel de castor, porque la piel de castor de hecho era una parte importante en el intercambio con los franceses, con los ingleses y con los pueblos originarios de la región. Entonces se utilizaba eso como mecanismo de intercambio. Ahora, también evidentemente el oro y la plata se podía fundir y se podía hacer otras cosas. Pero aquí tal vez lo más importante, y paso al siguiente tema con esto, es que el dinero, el oro y la plata tiene valor intrínseco. Es decir, que de por sí las personas objetivamente le dan valor. A lo largo de la historia nosotros hemos valorado el oro y la plata porque se ven bien, porque lo podemos utilizar para joyerías. Sí existe un valor objetivo en que el oro tiene cierto valor. Parte del valor está en su escasez, parte del valor está en que nosotros lo consideramos como atractivo, que lo consideramos precioso o bonito, y entonces se le ha estado dando valor a lo largo de la historia al oro y la plata. Eso es algo objetivo que hay que decir. Y a partir de aquí existen tres tipos entonces
de monedas. Y la primera moneda es lo que llaman el commodity money o el dinero como commodity. El dinero como commodity es tener algo como el oro y la plata y decir, esto vale tantas onzas de oro, esto vale tantas onzas de plata. Entonces, el mismo dinero son las monedas. Ahora, en la medida de que las personas empezaron a acumular dinero, se hacía más difícil la portabilidad, porque si tenías un pocotón de monedas, no ibas a andar con el pocotón de monedas, uno, en tu casa, que podía ser propenso a que te robaran, o que andabas por ahí y te robasen. De hecho, si ven varias películas o cómicas o temas históricos, van a ver que cuando, por ejemplo, las personas venían en sus carruajes o venían en sus barcos y los asaltaban piratas o los asaltaban en el camino y les robaban el dinero de ellos y se perdían, o sea, eran propensos a este tipo de ataques. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer las instituciones? Y aquí esto le da mucho respaldo a que el dinero sale por un orden espontáneo del mercado. Parte de los servicios que entonces empezaron a dar los bancos era, mira, tú puedes tener tu dinero aquí y yo te lo voy a almacenar a cambio de un fee. Entonces, en este sentido, lo que hacían los bancos era que en vez de prestarte, como uno tradicionalmente lo vería hoy en día, en vez de tú guardas el dinero aquí, entonces yo lo voy a prestar y vas a ganar un interés sobre el depósito, solamente en los depósitos tú le tenías que pagar al banco y el banco el servicio que te estaba dando era de almacenaje de esas monedas. Pero el banco te daba algo bastante importante, que es el segundo tema, y es el dinero representativo. Cuando tú llevabas tu oro o tu plata a un banco, ¿el banco qué te daba? El banco te daba una nota bancaria, te daba un certificado que era equivalente a $10, $20, $30, lo que sea. El banco te decía en un documento que tú tenías ese dinero en el banco. Esto evidentemente antes de que existiera la tecnología y que uno podía ver electrónicamente cuánto dinero tenías tú y que pasara una tarjeta de crédito. Es exactamente el mismo principio, pero evidentemente de hace varios siglos atrás. Y entonces ese certificado empezó a utilizarse como papel moneda, porque entonces tú no tenías que estar cargando las monedas por todos lados, simplemente lo llevabas al banco, el banco te emitía estas notas y entonces tú podías intercambiar bienes y servicios con ese papel, porque el tenedor de ese papel podía entonces ir a un banco y entonces él decir, hey, este papel vale tanta cantidad de oro o de plata, entonces vengo a redimir ese oro y esa plata. Entonces, ahí tienes un ejemplo de lo que es dinero representativo. No vale por sí mismo, pero vale porque representa un equivalente en commodity money. Es decir, que vale su equivalente en cierta cantidad de oro y de plata. Antes de que viniese la intervención gubernamental en lo que conocemos como hoy en día los bancos centrales, diferentes bancos emitían sus diferentes papeles monedas. Entonces ahí tienes un ejemplo en donde ya el sistema de mercado, la teoría de mercado es precursor del gobierno, porque fue después el gobierno que fue adaptando y decidiendo, no, yo voy a ser el que tiene un monopolio sobre la emisión del papel moneda. Y sí teníamos varios momentos en la historia en donde el papel moneda emitido por el gobierno tenía su respaldo en oro. ¿Por qué otra razón entonces se hacían monedas que tuvieran respaldo en oro? Ya hablamos de la portabilidad, ya hablamos de que eran de cierta manera que almacenaba un valor y que representaba dinero que una persona ya tenía, pero también facilitaba el intercambio internacional. Porque, por ejemplo, ¿quién decide cuánto vale un dólar en relación a euros? ¿Cuánto vale un dólar en relación a un yuan o a un yen? Antes nosotros teníamos el sistema que se llamaba el patrón oro, donde la mayoría de las economías occidentales tenían que tú podías cambiar la moneda de ellos en un equivalente en oro. Entonces eso permitía el intercambio y que te dieran entonces papel moneda, porque tú sabías que ese papel moneda representaba un equivalente en oro. Esto permitía muy bien el intercambio comercial. Hoy en día, la enorme mayoría de las monedas no tienen el patrón oro. Lo que tienen las economías hoy en día es lo que se llama un dinero fiat. El dinero fiat no tiene valor intrínseco, tiene valor extrínseco. Ese valor extrínseco quiere decir que es valor porque el gobierno decide que lo tiene. Es un valor por decreto. El gobierno dice esto vale tanto. Entonces, en esta economía se reconoce para el pago de deudas y de impuestos este papel moneda. Saquen un dólar y lean lo que tiene. Antes, y estamos hablando de que cuando Estados Unidos estaba en el patrón oro, es decir, hablando antes de 1933,
ese dinero o esa nota que te emitía la Reserva Federal de los Estados Unidos tenía su respaldo en oro. Inclusive, si vamos hasta mucho más atrás, que tenían lo que se llamaban los silverbacks, estaba respaldada por plata. Pero ese dinero dejó de valer su equivalente en oro. Y ahí se podría hacer un video completo de por qué varios países salieron del sistema oro y después el sistema Bretton Woods y después ahorita lo que tenemos que es el dinero fiat. Pero quiero enfocarme tal vez en la parte de por qué empezaron a salirse del patrón oro y después hablar un poquito sobre el problema que es del dinero fiat. Muchas economías se tuvieron que salir del patrón oro, que esto de cierta manera llevó a la Gran Depresión a finales de los años 20, a principios de los siglos 30, tanto en Europa como en Estados Unidos. El problema fue que después de la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial, que los gobiernos necesitaban emitir dinero para poder pagar por armamento militar y en el caso de los perdedores de la Primera Guerra Mundial pagar para las reparaciones, simplemente no podían pagar las cuentas porque no tenían suficiente dinero. Si el dinero estaba respaldado por oro, entonces había una cantidad limitada de dinero que podía haber en la economía, porque para tú entonces tener más dinero tenías que tener ese equivalente de respaldo en oro. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Como ya he dicho en otros videos, lo que quedó del Imperio Austrohúngaro, el Weimar Republic y varias otras economías, lo que tuvieron que hacer es salirse del patrón oro y entonces empezaron a imprimir dinero y que ese dinero se convirtió entonces en dinero fiat, es decir, que el gobierno decidía cuánto valía. Evidentemente no pagaron directamente en sus monedas porque los otros, digamos, los ganadores de la guerra no eran tontos y sabían que cuando estaban pagando por las reparaciones según el Tratado de Versalles, lo que tenían que hacer evidentemente era imprimir su dinero, utilizar eso para comprar oro y entonces con eso pagar las reparaciones. Pero evidentemente eso, como lo he dicho en otros videos, causó hiperinflación, que esa es una de las principales cosas que se habla de no tener dinero respaldado por nada. Y es como lo dije en mi video de Modern Monetary Theory. Al final, el gobierno tiene el monopolio de aquello que él pide para pago de impuestos y para cobro de impuestos y para el pago de su deuda. Entonces, el gobierno decide cuánto puede valer. Ahora, esto no se hace al infinito, porque evidentemente la consecuencia de esto, y es lo que estamos viendo ahorita en Estados Unidos, crea inflación. El dinero empieza a perder valor porque no vale nada. Entonces, hay muchos proponentes al dinero fiat. Las personas dicen que el dinero fiat permite que el Banco Central de cierta manera maneje la economía. Esto es lo que la mayoría de los keynesianos o nuevos keynesianos o neo-keynesianos dicen a favor del dinero fiat, que permite esa flexibilidad de apretar el acelerador cuando la economía está en una recesión o empujar un poquito el freno cuando la economía está desacelerada. Le estás permitiendo de cierta manera al gobierno controlar la economía a través del dinero. Pero evidentemente esto es lo que crea una situación en la que tenemos un dinero que si nos vamos al lado objetivo, el dinero no vale nada. El dinero solamente vale porque nosotros como sociedad y el gobierno lo reconoce como un instrumento de pago. Esto es lo que nosotros llamamos el legal tender. Esto es lo que ha sido noticia de los últimos días, en que, por ejemplo, el presidente de El Salvador, Bukele, dijo que iba a empezar a reconocer el Bitcoin como legal tender. Es decir, que tú podías pagar deudas y que podías utilizar como curso legal el Bitcoin. Al final, ¿qué es lo que le da valor al Bitcoin? Que ha sido el argumento de la mayoría de la gente a favor del Bitcoin. Que igual no es que el dólar valga algo, el dólar vale porque el gobierno de los Estados Unidos así lo ha decidido y es la moneda de reserva del mundo y al final es un mecanismo de intercambio comúnmente reconocido. El argumento no es así de sencillo porque evidentemente el Bitcoin no tiene el impacto global histórico que ha tenido el dólar, pero entiendo por dónde viene el argumento y ese argumento es que al final cuando el gobierno decide cuánto valen las cosas sin ningún tipo de respaldo, tienes entonces dinero fiat. El problema del dinero fiat tiene que ver muchísimo también con qué tan poderosa es esa economía, porque tal vez el Reino Unido se puede dar el lujo de que la libra esterlina, que el origen del nombre libra esterlina es porque la unidad de la medida era una libra de plata, obviamente pound sterling, de ahí viene exactamente el nombre de una libra de plata, y que ya no tiene su equivalente en oro. Evidentemente
El Reino Unido dejó de utilizar el sistema del patrón oro desde los 30 y ellos son una economía que es una economía grande, una economía poderosa y que tiene mucho respaldo. Las personas reconocen el dinero de UK de manera internacional. Lo mismo con Estados Unidos, pero países en Latinoamérica que no tienen economías tan fuertes, la prueba de que su dinero no vale nada fuera de sus propias economías o de sus propios países es que cuando tienen que emitir deuda internacional, los bonohabientes o los inversionistas piden que sus bonos no se paguen en su moneda, sino que esos bonos se paguen en alguna moneda internacional, llámese euros, llámese dólares, llámese yenes. Entonces ahí tienes que la teoría de Modern Monetary Theory al final no funciona. Sí, si tú lo quieres ver desde un punto de vista doméstico, el gobierno tiene un monopolio sobre la emisión de aquello que pide para el repago de deudas y para el pago de impuestos. Está el ejemplo histórico de que cuando se acabó la guerra de 1812, que fue peleada nuevamente entre Estados Unidos y el Reino Unido, al final, cuando el gobierno le tuvo que pagar a los soldados, no tenía cómo pagarles en dinero, entonces emitió unos certificados y puso en el certificado es que esto vale legal tender porque nosotros lo decidimos. Es un decreto que esto tiene valor, así que cualquiera te lo tiene que reconocer. Y eso lo tuvieron que hacer simplemente porque no había dinero y si le daban eso, ellos iban a decir que este papel no valía nada. Entonces el gobierno decidió que eso valía. Ahora, cuando empezaron a ver muchos de estos en la economía, ¿qué es lo que tuvo que hacer el dinero? ¿Qué es lo que tuvo que hacer el gobierno para sacarlo? Tuvo que decir, bueno, pago impuestos y se me paga impuestos a través de esto. Y entonces empezaron a surgir, por ejemplo, impuestos sobre la renta. Y tú podías pagar impuestos sobre la renta con estos certificados. Esa es una manera en la que Modern Monetary Theory habla de sacar dinero de la economía cuando estás teniendo inflación, que subas los impuestos, cosa que evidentemente tiene otro nivel de distorsión en la economía. Ese es un pequeño resumen y pequeño pantallazo de cómo analizar el dinero y cómo históricamente el dinero ha ido cambiando a lo largo de la historia. No sé si tal vez muchos sabían que ese era el contexto. Yo una vez tuve una conversación con una persona hace un par de días y me dijo que, bueno, es que el dinero al final, los dólares valen su equivalente en oro por el patrón oro. Cuando el patrón oro desde 1971 en Estados Unidos dejó de recibir oro para los pagos de su deuda y cerró el sistema Bretton Woods, que se había decidido después de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho Estados Unidos había dejado de utilizar el sistema oro por Franklin D. Roosevelt en el 33. O sea que todavía hay personas que consideran que el dólar está respaldado con algo. El dólar y la mayoría de las monedas en el mundo no están respaldados con nada. Están respaldados porque el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno de cada país dice que eso es legal tender, es decir, que el gobierno lo reconoce para el pago de deudas y como mecanismo de intercambio. Así que bueno, espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Probablemente haga otros. La verdad es que este tema es bastante amplio, así que nos vemos en la próxima.